Buenas noches. Bueno, vamos a esperar un minuto más para que se acaben de conectar compañeros y compañeras y vamos a empezar con nuestra sesión de esta semana, con nuestro primer espacio abierto de esta semana. En esta ocasión va a ser mañana la segunda, porque de hecho ya me llamaron la atención, porque en las semanas anteriores se las di miércoles y viernes, pero ya con el nuevo manual de actividades del asesor virtual, pues en realidad a nosotros nos toca miércoles y jueves. Aquí la cuestión es que me cruzo con la sesión de la tutora, que también se las da los jueves, que en realidad ella debería tener sesión con ustedes los días viernes. Así es como quedó establecido el calendario de prepa en línea para este año. Martes ustedes tienen con los ADD sesión, miércoles y jueves con su asesor virtual y viernes con la tutora. Pero bueno, por ahí la tutora van a platicar con ella para que reacomode su horario, pero por lo pronto yo mañana nos vamos a ver otra vez. No sé, yo creo que también con la tutora, yo creo que hasta la siguiente semana ya la tutora lo haría en viernes, pero por lo pronto hoy es la primera y mañana la segunda. Sandra, ¿a ti fue a la que evalué en la mañana las dos actividades o tú eres otra Sandra? Es que creo que tengo dos Sandras en el grupo, pero no sé si fuiste tú a la que ya evalué las dos actividades en la mañana. Sí, perfecto. Bueno, de todos modos, acuérdate que estas clases te van a servir para repasar el tema o para despejar algunas duditas que te puedan haber quedado y sobre todo para ahondar en los temas con ejemplos en la vida cotidiana sobre las cosas que estamos viendo. Es muy importante, siempre yo hago hincapié en explicarle los temas con cuestiones relacionadas a nuestro entorno, al entorno en el que se desarrollan, porque pues es la manera más fácil de que ustedes comprendan el conocimiento, aprendan y se hagan del conocimiento, se apropien del conocimiento. ¿Cómo? Si no es a través de los ejemplos de la vida cotidiana, de lo que pasamos toda la vida, ¿no? De las situaciones en las que estamos inmersos en nuestra parte laboral, en nuestra parte educativa, en la parte social, en la parte familiar. Todos estos temas tienen que ver con nuestro entorno. Entonces, a mí siempre me gusta platicarles como esa parte más, ese tipo de aprendizaje. En las teorías del aprendizaje hay una teoría que se llama teoría del constructivismo y hay otra que es el aprendizaje situado y justamente tienen que ver con esta parte de ponerlos a ustedes en el centro de las situaciones y del conocimiento para que ustedes vean cómo dentro de su entorno o de los ámbitos en los que se desarrollan se presentan estas situaciones y por qué son tan importantes. En ese sentido, se vuelven importantes todas las materias que cursan, no solamente las que a ustedes les interesen, sino todas, ¿no? Entonces, es una semana de trabajo muy padre, muy sencilla. Déjenme quitar el chat, cerrar, para verlos completos. Es una semana muy sencilla de trabajo, pero que lleva ya la parte práctica de la argumentación y su trabajo de la semana 6 es un proyecto de investigación. Acuérdense que desde el inicio del módulo yo les he hecho hincapié en que tienen que hacer un esfuerzo por recordar o retomar partes del módulo 3. Yo siempre que he dado el módulo 3, siempre les digo, pongan atención porque todo esto del módulo 3 es una continuación para el módulo 5 y en esta ocasión el módulo 5 tienen ustedes que retomar cosas del módulo 3 porque van a entregar como trabajo final para en su segunda actividad, de la actividad integradora número 6, un proyecto de investigación que no es otra cosa más que el esqueleto de trabajo. Tú ya me lo entregaste, Sandra, y voy a platicar un poquito de tu proyecto que está muy padre, está muy general. No sé si te hice la observación que hay que trabajar más bien sobre un planteamiento de un problema, no sobre un tema. Un tema es muy amplio y un proyecto de investigación requiere que se plantee un problema. Entonces, tu tema es muy bueno, es muy interesante, es sobre la obesidad infantil, pero te faltó delimitarlo a México y aparte de que en nuestro país, en un lugar específico y en un tiempo específico, porque si no es muy amplio y no nos daría la vida para hacer una investigación de tal magnitud. Pero lo voy a poner como ejemplo para que tus compañeros y compañeras que aún no lo hacen se den una idea. Yo les mandé como recurso de apoyo mi proyecto de investigación para mi tesis de maestría. Mi tesis de titulación fue de cuestiones electorales.
Y mi tesis de maestría tiene que ver con la renovación del Congreso, cuando se hizo el primer Congreso local en la Ciudad de México, y ahí hice mi planteamiento del problema. Todas las partes de un proyecto de investigación como que ustedes tienen que hacer en su actividad integradora 6 vienen en mi proyecto de investigación de tesis para maestría. Se los adjunté y de todos modos les voy a mandar otro proyecto de investigación que tiene que ver con el tema de su compañera Sandra, que es de la obesidad en México, pero hicieron en particular de un hospital en el año 2016. Entonces, ahí viene, por ejemplo, cómo se formula el planteamiento del problema. Pero bueno, ya se agregaron algunos compañeros. Sixto, vamos a trabajar ya con lo que es esta semana de actividades. Déjenme primero, bueno, voy a minimizar tantito la pantalla porque voy a abrir el archivo con el que vamos a trabajar esta semana. Espérenme tantito. Ah, bueno. No, no puedo minimizar. A ver, déjenme compartir la pantalla. Eh, a ver, espérenme que ahora ya no sé cómo le hice aquí. Bueno, miren ustedes. No la vamos a compartir todavía. Bueno, miren ustedes, esta semana es la parte práctica del trabajo de la argumentación. Acuérdense que en la primera parte vimos cómo se elabora un argumento con sus dos premisas, con sus dos partes, que es su premisa y su conclusión. Y para eso nosotros tomamos unas tablitas que venían, unas tablas donde venían las expresiones indicadoras para la correcta redacción de un argumento. Los argumentos son todas aquellas, por llamarlo así, ideas que respaldan las cosas que decimos o en determinado momento las cosas que pensamos. No es decir o expresar una idea, un sentimiento o una creencia. Un argumento tiene como base el conocimiento y a la vez el conocimiento tiene como base los argumentos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana, nosotros como seres humanos necesitamos tener explicación de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de qué pasa con la contaminación, de qué fue lo que pasó con la pandemia. ¿Cómo lo entendemos? Solamente a partir del conocimiento que se desarrolla, del conocimiento que se va generando de la investigación. Por ejemplo, antes, cuando fue lo de en siglos anteriores, cuando fue la pandemia por viruela y varicela, tardaron siglos en desarrollar una vacuna. Para desarrollar una vacuna contra esta pandemia que vimos hace 2 años y que todavía estamos viviendo como las partes finales, ¿cuánto se tardó cuánto se tardó el desarrollo de la vacuna? 1 año, año y medio. Muchas personas podrán pensar que a lo mejor como tal no se desarrolló una vacuna, sino simplemente un antivirus que lo único que permite es que no entrara el virus a nuestro cuerpo y nos atacara con la misma intensidad que si no tuviéramos la vacuna. Digo, la ciencia ha avanzado, y en ese sentido, pues a veces se escribe que sí, en año y medio fueron capaces de desarrollar una vacuna y ahora hasta de a 3 dosis nos mandan, cuando lo recomendable de toda la vida, ustedes que se vacunaron cuando eran chiquitos o los que tienen hijos y vacunaban a sus hijos, ¿qué es la recomendación del doctor? Es una vacuna y el refuerzo es hasta el siguiente año. Ahora no, ahora resulta que tenemos que vacunarnos 3 veces al año, o sea, nos metieron 3 dosis en menos de 1 año. Mucha gente dirá que está bien, mucha gente dirá que está mal, la gente que es antivacunas dirá, pues yo no estoy de acuerdo, pero a lo que yo voy es que todo este trabajo es investigación, todo este trabajo es producto de la investigación, no es de creencias, de si yo lo creo o no lo creo. Hubo gente muerta, hubo mucha gente hospitalizada, en fin, ustedes saben todo esto que pasó con la pandemia. Entonces, el conocimiento, porque esta semana en particular vamos a hablar del conocimiento aplicado a la investigación. Y se lo reitero, la investigación tiene como fundamento el argumento, la argumentación. Y la argumentación, a la vez, tiene como base el conocimiento. Son como mutuo el trabajo que hacen ambas partes, ¿no? La retroalimentación mutua entre uno y otro. Entonces, esta semana, Alejandra, tú ya entregaste tu tarea, Sandra, tú ya entregaste tu tarea, pero en el caso, por ejemplo, del compañero Sixto, no la ha entregado y vamos a platicar un poquito de la primera semana, de la primera actividad de esta semana, que no es otra cosa más que leer 3 textos. Yo te recomendaría y les recomendaría a los que no han hecho la actividad
que solamente lean la parte inicial y la introducción del texto. Siempre en la introducción de un texto viene el panorama general de lo que va a tratar el texto. Esto no lo hago con fines de que se salten las lecturas, lo hago con la finalidad de de que aprendan a leer entre líneas, de que aprendan a hacer lecturas de manera rápida, y en la introducción ustedes siempre van a saber de qué trata el texto. A las que ya hicieron la actividad, si vieron la parte de la introducción, son muy cortas las introducciones y nos da idea, nos presenta un panorama general de qué trata el texto. En esta ocasión son 3 textos. Uno tiene que ver con las redes sociales, el manejo de las redes sociales. Es un estudio en España sobre el uso de las redes sociales en jóvenes de educación secundaria y sus efectos, y sobre todo la manera en la que las redes sociales se han convertido en ese vínculo por el cual socializan los jóvenes. El segundo texto tiene que ver con las matemáticas y sobre todo con el uso de ordenadores aplicado a la enseñanza de las matemáticas en niños de primaria, tan difíciles que son las matemáticas para algunas personas. En mi caso fueron muy difíciles. Yo cuando estudié la preparatoria, eh, que también ustedes se van a enfrentar más adelante a eso en los módulos que les toca matemáticas, que es del 17, 18 y 19, que es estadística y todas esas matemáticas tan complicadas. Digo, no los espanto, pero sí es complicado. Siempre fue mi temor de quedarme en la preparatoria, es decir, de reprobar y no salir, porque toda la gente dice es que voy a quedar por matemáticas porque ya son trigonometría, derivadas, integrales, y de repente uno se pierde. Y el tercer texto es un texto que nos habla sobre un estudio que tiene que ver con la psicología y la geriatría, tiene que ver con la manera en que se les debe dar un tratamiento, pero no me refiero a tratamiento médico, sino el tratamiento con las personas de la tercera edad, para que no caigan en depresión, en sentimientos de soledad y todo eso. Entonces, son 3 textos y cada uno de ellos está abordado desde distintas disciplinas o distintas ciencias. Ahí los que ya me entregaron la tarea habrán visto que lo único que tienen que hacer es completar la tabla con la información que se pide. En cada caso se pide revisar, o más bien identificar desde qué tipo de ciencia, o más bien desde qué disciplina o ciencia se aborda cada tema. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, o por obviedad, se aborda el problema desde las matemáticas y desde la informática, porque estamos hablando del uso de ordenadores, de uno en particular, que ahí viene el nombre, uno en particular para colaborar o para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de primaria en la cuestión de las matemáticas. Ahí son 2 ciencias que tratan el tema. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, tiene que ver con la sociología. ¿Por qué la sociología? Porque la sociología es la madre de las ciencias sociales. La sociología estudia la interrelación y las interacciones entre los seres humanos y todo el medio que los rodea. Obviamente lleva un sesgo de subjetividad, porque ¿quiénes son el objeto de estudio? Valga la redundancia de ese estudio, pues los seres humanos. Es como los jóvenes de educación secundaria han utilizado las redes sociales para socializar, para establecer sus relaciones sociales diferentes a las que teníamos en la antigüedad, ¿no? Ahora es muy fácil por redes sociales conocer a una persona de Europa, de España, no sé, de Asia, estar en contacto con amigos que tenemos en otros estados. Nosotros podemos estar en contacto, podemos abrir, por ejemplo, un grupo en Facebook. Hay varios grupos de prepa en línea en Facebook. Yo ahorita me agregué a uno, pero está muy, muy simpático. Las cosas que presentan son como memes bien chistosos de prepa en línea. Entonces no me agregué, pues le puse me gusta y ya me llegan las notificaciones. Pero justamente, todo tiene una razón de ser, porque ¿por qué les cogen en jóvenes de secundaria? Bueno, por todas las problemáticas que se han visto en jóvenes de esa edad. Por ejemplo, las jovencitas que desaparecen o que ya no se les vuelve a ver y dicen, ¿cuál fue su última publicación? Se quedó de ver con alguien o entabló una relación amistosa con alguien con quien se quedó de ver y ya nunca regresó, o apareció en tal lugar ya sin vida. En fin, todo eso tiene que ver.
Y al final tiene que ver, por ejemplo, con la geriatría. ¿Por qué la geriatría? Porque la geriatría es la parte de la medicina que se encarga de los adultos mayores, en particular de los padecimientos de las personas adultas mayores. Obviamente tiene que ver con cuestiones de psicología, de psiquiatría. Entonces, ustedes tienen que identificar claramente cada una de las ciencias de las que se aborde el tema. Pueden poner una o dos, no importa, pero por lo menos si pongan una, tienen que completar el cuadro. Y luego, dentro del texto, les repito, lean si quieren nada más la pura introducción para que se vayan dando idea, para que tengan una idea y no pierdan tanto tiempo en leer todo y de repente ya se hacen bolas y se pierdan. Tienen que poner un argumento. Acuérdense que los argumentos los vimos desde la primera semana, cómo se elabora un argumento. Ahí es muy fácil identificarlo a partir de las expresiones indicadoras, las cuales, como su nombre nos dice, nos indican a partir de qué tipo de redacción es una premisa y a partir de qué expresión es una conclusión. Ponen ahí nada más un argumento y después la que más me interesa, justamente la que más me interesa, es la cuestión que tiene que ver, es la última columna que tiene que ver con la importancia de abordar este tema en el entorno de nosotros, ¿no? En nuestro entorno, el aprendizaje situado. Y justo les acabo de explicar con el ejemplo de las redes sociales la importancia de estudiar este tema. ¿Por qué es importante? Porque a veces vamos por la vida pensando que no pasa nada, que las redes sociales son una herramienta más, y a veces no estamos pendientes, por ejemplo, de lo que nuestros hijos o nosotros mismos no sabemos con el tipo de gente que conocemos en redes sociales. A mí luego me habla gente que yo ni conozco y me mandan saludar y le digo, oye, ¿pero dónde te conozco? Y me dicen, es que me apareciste como sugerencia. Pero es gente que de repente a veces nos está viendo y a veces por una u otra razón, nosotros tenemos nuestras redes sociales abiertas, no privadas. Yo las tengo abiertas, por ejemplo, por cuestiones laborales. Tengo otro trabajo, el cual pues publico ahora sí que cosas de mi trabajo y que me interesa que mucha gente vea o que gente del medio con la que trabajo pues lo vea para que yo pues a su vez me den trabajo. Entonces, pues que yo tengo las redes sociales abiertas, por ejemplo, no tengo Twitter y también es importante que ustedes sepan identificar, porque aunque no lo crean, cada red social tiene cierto tipo de contenidos, no son todas, no para todas son iguales. Por ejemplo, el Twitter lo utilizan más las personas de la política, sí, sobre todo la gente de la política, de sociales, porque publican cosas así como ideas muy claras, pero muy contundentes, como ideas de debate, como ideas políticas, ideas contrarias, cuestiones de cultura, cuestiones así. Entonces, no cualquier gente tiene Twitter. Yo, por ejemplo, no tengo Twitter, lo tuve que abrir hace poco por otro trabajo que tengo, que es el del INE, y me pedían que retuiteara y le diera continuidad a la publicidad que tiene que ver con lo de la revocación de mandato. Entonces, por eso abrí la cuenta, pero ya, como ya acabó esa parte, pues ya la eliminé. No me gusta la parte del Twitter. El Facebook, si ustedes se han dado cuenta, tiene un poquito más que ver con esa parte ahora del chismerío de memes y cosas muy básicas, ¿no? De compartir memes y cosas sin sentido. Y el Instagram es como la madre de las redes sociales. El Instagram lo que pretende, o el objetivo del Instagram es mostrar como un estilo de vida, ¿no? Lo que hacemos, lo que nos gusta. Y no olvidemos que la inmediatez de las redes sociales es como lo que más a veces nos pone en peligro. Hoy, si yo ahorita estoy triste y llorando y lo publico, en 5 minutos, 1000 personas o 10,000 pueden saber por qué estoy triste y cómo me siento. ¿Bien? Entonces, esa es la inmediatez de las redes sociales, es lo que también es un factor de peligro en el uso de las redes sociales, en la manera de socializar, porque a veces el mostrarse triste, deprimido, sensible, vulnerable, pues es objeto de que mucha gente nos hable y pues ahí por ahí vayamos entablando relaciones con gente que ni conocemos. Entonces, ese es el meollo del asunto en la tercera columna, relacionar la importancia de estos temas con eh, con su entorno. ¿Por qué es importante estudiar eso? ¿Por qué es importante conocer o abordar el tema de la aplicación o la utilización de ordenadores en la enseñanza de las matemáticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? Por ejemplo, los que tienen hijos y les cuesta mucho y tienen que pagar cursos de regularización y luego el niño o la niña reprueban y se quedan otro año porque nada más no pueden con las matemáticas. Y en el caso del último texto tiene que ver con el cuidado a nuestros adultos mayores, una cultura de la educación para con nuestros adultos mayores
que vuelven a ser niños y todas esas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Esa es nuestra actividad integradora número 5, es muy sencillita. Alejandra, tú ya la hiciste, Sandra ya la hiciste, Sixto, pues con lo que te acabo de decir, tienes para realizar tu tarea. Es un cuadro muy sencillo, nada más en la primera con que pongas una disciplina, en la segunda que pongas el argumento, el problema que se aborda y un ejemplo de por qué es importante para nuestra vida, en nuestro entorno, conocer sobre ese tipo de temas o por qué se investiga sobre ese tipo de temas. ¿Hecho? Y después tenemos nuestra siguiente actividad. En esa voy a ahondar un poquito más el día de mañana porque me interesa mucho. Es el trabajo de hacer investigación. ¿Qué es hacer investigación? En el módulo 3, nosotros vimos, y digo vimos porque yo he impartido el módulo 3, yo he impartido desde el propedéutico hasta el 5, que son todas las ciencias sociales. En el módulo 3 vimos las bases del método científico. ¿Alguien de ustedes recuerda las características de la ciencia que se vieron en el módulo 3? ¿Alguien las recuerda? Aunque sea una que se acuerden. ¿Se acuerdan de las características de la ciencia? ¿O se acuerdan que vieron esos temas en el módulo 3? Bueno, las características de la ciencia es que es sistemática, es objetiva, es verificable. Ahorita que se las estoy mencionando, supongo que están haciendo un ejercicio y se están acordando. Es modificable porque la ciencia avanza todos los días. Los paradigmas o las teorías a las que llega una investigación van cambiando porque siempre hay nuevos descubrimientos, porque siempre se está trabajando sobre investigaciones, sobre la cura del cáncer, eh, sobre los problemas que tienen que ver con el cambio climático, sobre los problemas que tienen que ver con la contaminación del agua, con la optimización de los recursos naturales, y todo ese tipo de investigación se está haciendo constantemente ahorita con la investigación para ver de dónde surge esta pandemia, cómo surge este virus, cómo se puede prevenir, cómo se puede curar, en fin, todo eso se está investigando. Esas características exactamente metódica, es metódica provisional, más bien lo de provisional tiene que ver con que es modificable, se va cambiando, y exactamente es metódica. ¿Y por qué es metódica? Porque dentro del mismo módulo 3 vimos una pregunta que venía en una de las actividades que decía, más o menos, si se acuerdan, ¿cuál es el rasgo en común que tienen las ciencias sociales y las ciencias fácticas? Y la respuesta era que ambas utilizan el método científico. Los científicos sociales y los científicos de las ciencias duras, como las matemáticas, como la medicina, como la física, como la bioquímica, etcétera, utilizan el método científico. Por eso es metódica, porque es un proceso, porque lleva pasos, porque lleva reglas, lleva esas reglas de comprobación, de verificación. No es lo que yo creo sobre la pandemia, ni lo que yo pienso, es lo que es. Si yo les digo, no, es que ese virus no existe, es algo que se inventó Rusia, porque Rusia, en las noticias jamás vimos que Rusia tuviera gente infectada o gente muerta, jamás presentó estadísticas, y ahora miren, Rusia es el que le hace la guerra a Ucrania, y eso habla de un nuevo orden económico y un reajuste en el orden mundial. Va a decir, la maestra está loca. Pero esa es mi teoría, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pensé desde cuando yo veía que Rusia jamás salió en las noticias. Rusia desarrolla armas nucleares. Rusia, en las noticias, si ustedes buscan, jamás se supo de que Rusia tuviera infectados. Nunca se habló de Rusia en el caso de la pandemia. Hoy Rusia fabrica, elabora una vacuna de las vacunas que nos han llegado. Una es la rusa, hoy está en guerra contra Ucrania, utiliza armas nucleares alta destrucción masiva. Pero bueno, esa es mi teoría, pero no está comprobada. ¿Qué tendría yo que hacer para comprobarla? Yo no puedo ir y escribir eso en una revista, porque decir, sí, compruébalo, porque estás acusando a una nación de algo, estás haciendo una inferencia de que Rusia creó el virus, de que Rusia hizo esto, y no fue como se le culpó mucho tiempo a Japón. Pero bueno, esa es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Pero no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que es.
Y para eso yo tendría que hacer una investigación de cuándo empezó la pandemia, cómo empezó, por qué a Rusia no lo afectó, por qué Rusia, o qué tratamiento le dio Rusia. Es decir, una investigación. Y para eso yo tendría que viajar a Rusia, platicar con su gente, ver si ellos vivieron la pandemia, ver si ellos vivieron el encierro que vivimos casi la mayor parte del mundo y realmente tener certeza. Por eso es ciencia y conocimiento. No hay, el único conocimiento válido es el que tiene como base el método científico. Si no, no es conocimiento, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. O sea, todo lo tengo que demostrar, por eso es verificable y por eso tiene que ser objetivo. Es decir, no es lo que yo creo. Digo, esa es mi teoría, por eso cuando se dice, en mi punto de vista, Rusia tiene un papel muy importante, pero yo tendría que comprobar por qué y decirlo para poder publicarlo, para poder hacer una teoría y decir, ah, sí, Rusia lo hizo con estos fines y por esto y por esto y por esto, y para que en el 2022 se estableciera un nuevo orden mundial. Ahora Estados Unidos está peleado con Rusia, cortaron alianzas en la cuestión de suministro de electricidad, de todos los combustibles, en fin. Pero bueno, eso yo lo tendría que investigar. Y así como ese ejemplo que les pongo, cada uno de ustedes puede investigar sobre un tema que les interese, que les guste o que quieran conocer más a fondo. Hoy en el foro de Aprendiendo les puse un ejemplo sobre el tema del cáncer, que es muy importante, y que también vieron en el módulo 3 el tema del cáncer, de cómo se trata el cáncer desde distintas disciplinas, el tema del cáncer. Que puede ser desde el derecho, desde obviamente desde la medicina, desde el derecho, ¿no? De la gente que tiene... habla como de los tratamientos gratuitos a los que tienen, por lo menos los ciudadanos mexicanos, a recibir un tratamiento gratuito, en fin, todo lo demás. Entonces, en su segundo trabajo, ustedes tienen que entregar un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es que ustedes descubran o contemplen un problema. Un proyecto de investigación no es un tema en general, no es la legalización de la marihuana, no es la legalización del aborto, no es la legalización del matrimonio o la adopción entre matrimonios del mismo sexo, no es el cambio climático en general, no es la obesidad infantil. Ustedes tienen que buscar un problema, decir qué, sí, pero la obesidad infantil, pero ¿qué de la obesidad infantil? Tasas de mortalidad, o sea, problematizar el tema. Dentro del tema que es muy general, hacerlo chiquitito, reducirlo, lo que se le llama delimitarlo. Para que ustedes no se compliquen con esa parte, yo les mandé por correo electrónico y les puse en la sección de novedades de la plataforma mi proyecto de tesis de maestría. Ustedes ahí pueden irse guiando para ver cómo se formula un planteamiento del problema, para ver cómo se formula una hipótesis, para ver cómo se formula la justificación, qué es lo que les pide el trabajo. ¿Qué es la justificación de un trabajo? Como su nombre lo dice, es justificar por qué. Cuando ustedes hagan un trabajo final de tesis de licenciatura, que espero que muchos de ustedes lo hagan, que lleguen a una licenciatura, ustedes van a entregar un proyecto de investigación para su tesis de licenciatura, como en este caso el mío de maestría. Y ya en ese nivel para aprobar una licenciatura o un posgrado, tenemos que justificar en tres partes. Primero, la parte personal, ¿por qué me interesa el tema y por qué es importante para mí? La otra es en la parte académica, es decir, cómo mi proyecto de investigación, mi problema de investigación va a servir para futuros estudios. Y la otra es social, es decir, la justificación social es por qué mi tema es importante para la sociedad. Es decir, justamente lo que es decir, ah, bueno, es importante porque la gente debe de saber que el Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México, no tiene una sobrerepresentación del partido Morena, lo cual todas las decisiones que tomen pues no van a ser democráticas, porque al haber una sobrerepresentación, pues básicamente es como tienen todo el peso de un solo partido político, entonces no hay contrapeso, no hay contrapeso político, no hay apertura, realmente no hay una democracia, y es importante porque la gente a veces quiere a luchar por los derechos de los animales, quiere luchar por los derechos de las personas transgénero, quiere luchar por los derechos de los ancianitos, quiere luchar por los derechos de las madres solteras, y entonces realmente estamos a merced, la sociedad queda a merced de la sobrerepresentación y las decisiones de un solo partido político. Es decir, se cumple la ley de Thomas Hobbes que decía, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso es que es importante la justificación. Eso es la justificación de un problema.
el planteamiento del problema, los objetivos tienen que ver con lo que, en este caso les piden que hagan un objetivo general de cuál es el objetivo de estudiar, en este caso de ustedes, el objetivo de estudiar este problema, que nos compartan por qué, la generación de la hipótesis. Mañana vamos a ahondar más sobre este tema con otros ejemplos que les voy a poner y voy a retomar el tema de su compañera Sandra porque hoy encontré justamente un proyecto de investigación de una escuela de unos estudiantes de enfermería que hablan que su tesis de titulación presentan el tema de la obesidad en México, pero en el 2016 y en particular en un hospital, ¿no? Entonces, es importante, digo, como ejemplo, si lo quieren ir avanzando, pueden ir leyendo el ejemplo que les mandé de mi trabajo, darle una leída y mañana si tienen dudas podemos también checarlo, ¿no? Pero digo, su trabajo es un esqueletito, es nada más el puro esqueletito. Digo, ya desarrollé, pero ese esqueletito, esos objetivos, ese problema, esa hipótesis y lo que tienen que poner es el que les va a dar el caminito para ir haciendo su investigación, es el que les va a marcar el camino sobre los contenidos que tienen que buscar, las fuentes que tienen que consultar y para que no se pierdan, porque a veces tenemos tanta información, por eso hay que delimitar el tema, hacerlo chiquito. Delimitarlo es el problema en un tiempo y en un espacio. Tiempo puede ser en un sexenio, en un año, el espacio en un lugar, en un estado, en una región, en un municipio, en un país, en fin, ¿no? Delimitarlo para que su universo de estudio no sea tan grande. Entonces, ustedes van a presentar en su actividad integradora 6 ese pequeño esqueletito que les va a llevar cuando mucho, 3 cuartillas, a lo mejor 2, si son muy duchos para sintetizar la información, pueden ser nada más 2 cuartillas, pero que estén bien elaboraditas, y eso les va a marcar la pauta para los contenidos que ustedes quieren desarrollar y quieren presentar en su trabajo, ¿no? Pero ustedes nada más van a apretar el esqueletito porque de hecho es lo que les presenta, lo que les pide, el puro esqueleto que es un proyecto de investigación. Lean, por favor, lean o visualicen el material que yo les mandé. Es mi trabajo, es mi proyecto de investigación que presenté para la tesis de maestría. Mi tesis de titulación fue de las cuestiones electorales. Si ustedes lo quieren, también se los puedo mandar porque es el puro esqueleto. En el caso del tema de las compañeras que encontré que hicieron su tesis sobre la obesidad infantil, es todo el trabajo desarrollado, pero van poniendo en algunas cuartillas, por ejemplo, este es mi planteamiento del problema. Estos son mis objetivos. Entonces, de ahí también ustedes pueden darse una idea de cómo se trabaja, de cómo se elabora un proyecto de investigación. Y bueno, nuestro foro de aprendiendo, acuérdense que no se califica, pero tiene importancia porque en ese espacio ustedes pueden compartir dudas, pueden despejarse dudas, pueden contribuir al conocimiento del otro, enriquecer el conocimiento y el aprendizaje de su otro compañero o de su otra compañera. Entonces, en el foro Aprendiendo, ustedes no tienen más que compartir cuestiones que tienen que ver con las investigaciones, tipo de investigaciones que les gustaría hacer o sobre qué tema les gustaría investigar o les gustaría que se hicieran más investigaciones. Yo, por ejemplo, les puse en el ejemplo que me metí al foro hace ratito, les compartí el ejemplo del cáncer. Cuando la gente tiene familiares o conocidos que han padecido cáncer, se siente frustración. Digo, yo nunca he sentido porque afortunadamente nunca hemos tenido esa situación, pero debe sentir uno mucha frustración de decir, ¿por qué la investigación sobre la cura para el cáncer, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanza justo cuando me tenía que pasar a mí, o le pasó a mi familiar, o le pasó a mi amigo, o le pasó a un conocido, a un compañero de trabajo, ¿no? Entonces sentimos frustración y quisiéramos saber más y decir, ¿por qué los investigadores no se ponen a trabajar en eso? ¿Por qué no le dan más dinero para que se haga mayor investigación? En fin, ¿no? A veces sentimos frustración y quisiéramos saber más sobre el tema, a veces quisiéramos tener, y hacemos, de una u otra manera nos convertimos en investigadores a menor escala porque andamos viendo qué le funciona al otro, qué hizo el otro para estar bien, cómo la libró el otro, o qué hizo la otra persona y que ya se mejoró, y buscamos, digo, yo conozco una persona que
tuvo esa situación y te acercas y pruebas todos los remedios y quisieras saber más y más y más, decir, sí, esta es la parte buena, sí, con esto se cura, sí, con esto se quita, pero bueno, no para todos son los mismos resultados. Pues que a veces la investigación es tan tardada porque cada sistema es diferente, todos los seres humanos somos diferentes, nuestra alimentación es diferente, nuestros hábitos alimenticios son diferentes, nuestros hábitos del ejercicio son diferentes, nuestros modos de vida son diferentes, a veces unos con mucho estrés, a veces unos más relajados. Mucha gente, por ejemplo, explica el cáncer a través de la teoría de la cuestión psicológica. No, es que exactamente, justamente pasa eso, que uno quisiera más y más porque como no sabes qué hacer, ya no sabes ni a qué atenerte. Entonces, buscando remedios y a veces hay una teoría, por ejemplo, del cáncer que se explica a partir, bueno, la gente que cree en eso, de que es a partir de tu forma de ser, ¿no? Si tienes sentimientos feos y malos, te enfermas, te vas enfermando, etc., ¿no? Y hay gente que dice, ah, no, ¿cómo puede ser eso? Si yo he fumado toda mi vida y nunca me ha dado cáncer pulmonar. Y entonces te digo, a veces, muchachos, pasa eso, que la gente siente mucha frustración y quisiera saber sobre otro tipo de temas, investigar o ahondar más en ese tipo de temas. Pero bueno, de eso se trata el foro Aprendiendo, que les puse que compartían uno o dos temas o problemas sobre los que les gustaría investigar a ustedes o sobre los que a ustedes les gustaría que se investigara más. Tiene que ver con por qué es importante hacer investigación de los problemas de nuestro entorno, como les expliqué lo de las redes sociales. Por ahí vienen varias preguntas, yo digo que retomen una o dos, es más que suficiente, bien desarrolladas, bien pensadas y bien comprendidas, ¿no? Y bueno, ya saben lo básico de siempre, sus actividades formativas, y lo que es muy importante y no quiero dejar de mencionarles es que tienen que responder los dos cuestionarios que vienen al final, que es lo de su opinión sobre su asesor virtual y opinión sobre el módulo 5, los contenidos del módulo 5 y todo lo que comprende el módulo 5. Es importante que lo hagan porque todo el año pasado era opcional, lo contestaban o no lo contestaban. Ahora es forzoso que lo contesten porque si ustedes no lo contestan, la plataforma no les va a habilitar las actividades del módulo de la semana 4, que es nuestra semana de integración. Entonces, tienen que contestarlos para que la plataforma les habilite. Si no, no va a haber manera de que o tal vez sí, pero habrá que hacer el trámite con soporte técnico, con el asesor tecnológico, y sería mucho rollo. Entonces, contéstenlos porque si no, no van a poder accesar en la semana que corresponde a las actividades de integración. Entonces, contéstenlos, si quieren, contéstenlo el fin de semana. Acuérdense que vienen vacaciones, pero lo más importante sería que se fueran ya con todas sus actividades terminadas para que tomen toda su semana de vacaciones y no están allá media semana haciéndolas para llegar a la semana 4. ¿Hecho? Ese es a grandes rasgos nuestra semana. Mañana vamos a platicar, vamos a retomar temas importantes, otros ejemplos de la vida cotidiana sobre esos temas como los que platicamos ahorita, y sobre todo vamos a ahondar en el tema, porque digo, ahorita como que ahondamos más en la primera parte, en lo de los textos, en los 3 textos de la actividad integrada número 5, pero lo que más me interesa es el proyecto de investigación. Entonces mañana les voy a poner un ejemplo, les voy a compartir el ejemplo de las compañeras de enfermería sobre la obesidad en México, infantil, y, y mañana platicamos más a fondo. ¿Hasta aquí alguna duda o todo claro? ¿Todo claro? A ver, aquí tengo... perfecto. Muy bien. Entonces, yo los voy a dejar. Mañana nos vamos a ver otra vez a las 7, porque ustedes se van a ver con su tutora a las 8. Igual nos vemos de 7 a 7:40 para que descansen 20 minutos. Luego trabajen con la tutora y retomamos la parte del proyecto de investigación. Mientras vean el ejemplo que les mandé, busquen otros, pongan ustedes ahí en Google proyectos de investigación o cómo se elabora un proyecto de investigación. Léanlo de manera general y mañana aclaramos todas las dudas que tengan, ¿correcto? Ahorita pregunté, no hay dudas, pero bueno, tal vez mañana surjan mientras se hoy leen los materiales y todo. Sixto, por favor, lee las 3 lecturas, lee la introducción de las 3 lecturas, son muy sencillitas y cualquier duda la aclaramos el día de mañana. Y si no hay más que comentar, yo los voy a dejar para que trabajen sus actividades y nos vemos mañana a las 7. En un ratito más les mando el enlace para la sesión de mañana y nos vemos mañana. Gracias, gracias a todos. Buenas noches.
Ya voy a cortar la sesión, ¿va? Hasta mañana.